Bueno chicos, entonces empezamos con la retroalimentación del PowerPoint evaluado de la unidad 1 que corresponde a la guía número 2. Ya, para eso entonces revisamos primero el título que dice Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX, es decir, desde los años 1900 hasta 1950. Ya, entonces el nombre de la profesora de la asignatura, en este caso mi nombre, Romina Enríquez, luego debían poner el nombre del alumno y el curso. Instrucciones, dice, lea atentamente el texto recordatorio de conocimientos previos antes de contestar. Lea atentamente la presentación y desarrolle en la misma la actividad que viene incluida. Una vez que haya finalizado el trabajo, guarda los cambios y envíalos al correo de la profesora jefe. En este caso, entonces, ustedes debían realizar la actividad, ¿cierto? Que venía incluida en el PowerPoint, debían realizarla en el PowerPoint y luego guardar los cambios para entregar la actividad. ¿Sí? El nivel de exigencia entonces era al 60%, el puntaje ideal es de 40 puntos, es decir, que ustedes para obtener un 7 entonces en esta actividad debían tener 40 puntos. Ya, entonces, objetivos a evaluar. Primero, relacionar la transformación cultural del periodo de entreguerras con la ruptura de los cánones culturales y estéticos tradicionales, ¿cierto? Luego de la Primera Guerra Mundial, entonces nosotros pudimos ver en el PowerPoint que hubo una ruptura de los cánones, ¿cierto? O de la forma en que se relacionaba la gente culturalmente y socialmente. ¿Cierto? Uno de los cambios más importantes fue la incorporación de la mujer al trabajo laboral y también el voto femenino. También cómo empezaron a no utilizar pantalones, ¿cierto? Y se cortaban el pelo como se lo cortaban los varones, ¿ya? Segundo, analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa. Entonces dice que hablamos de que a partir de la Primera Guerra Mundial, del fin de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Europa quedó totalmente destruido, geográficamente dividido, económicamente, ¿cierto? No tenían una industria, quedaron todas en el piso prácticamente. Entonces fue Estados Unidos el que se hizo cargo de la economía. Entregándoles dinero, prestándoles dinero y también nuevos productos que fueron el hincapié para estos cambios culturales que habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Entonces, decíamos que Estados Unidos tenía el poder económico y político de Europa, ¿cierto? Pero después de la caída de la bolsa de Nueva York en 1900, a partir de 1929, ¿cierto? Surgen estos nuevos modelos económicos y políticos en Europa que son contrarios a lo que Estados Unidos pretendía hacer, ¿cierto? Una de las razones fue que la economía y la política quedaron muy bajo el suelo luego de esta crisis. Entonces los países europeos decidieron formar sus nuevos modelos políticos y económicos. En el punto políticos, ¿cierto? De los nuevos modelos de políticos es de lo que se trataba entonces la actividad, ¿cierto? Bueno, 3. Analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del orden mundial de entreguerras, el enfrentamiento ideológico de los regímenes totalitarios, en el caso del régimen de Hitler, Stalin, y las democracias occidentales. Ya hablamos que luego del surgimiento de estos nuevos modelos políticos y económicos, ¿cierto? Existe una fragilidad, ¿cierto? En cuanto al orden mundial. Empiezan a tener fricciones estos nuevos modelos políticos que finalmente desencadenan el enfrentamiento entre los países europeos y también incluido Estados Unidos. Y entonces finalizamos con reconocer las consecuencias políticas, económicas y sociales de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencias económicas, políticas y sociales
que llevaron al punto, ¿cierto?, de incluso dividir Alemania. Entonces volvemos a revisar el nombre de la unidad, ¿cierto? El título de la unidad, quiero decir, Crisis, Totalitarismo y Guerra en la primera mitad del siglo XX. Bueno, como decíamos anteriormente, la actividad trataba principalmente sobre el nacimiento de los regímenes totalitarios. En este caso hablábamos del régimen de Hitler, de Stalin, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces dice, los problemas económicos, políticos y sociales del periodo entre guerras provocaron la crisis y el desprestigio de la democracia liberal, que estaba liderada por Estados Unidos hasta la crisis de 1929, tenemos que recordarlo. Luego de la crisis de 1929, ¿cierto? La caída de la bolsa de Wall Street, nacen entonces estos nuevos modelos económicos y políticos, ya que reemplaza entonces la democracia liberal que estaba implementando Estados Unidos como país hegemónico, ¿cierto? O con más poder económico o político en Europa. Entonces es reemplazada, como dije anteriormente, por estos nuevos totalitarismos, como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, otros tipos de ejemplos, ¿cierto? Totalitarismo entonces quiere decir gobiernos que tenían el poder absoluto, tanto económico, político y social en cada país que se ejercía. Otro ejemplo entonces es el de la Unión Soviética, que también desarrolló un totalitarismo, pero que tenía otro nombre, que se le llamaba el comunismo estalinista, que era, como dije anteriormente, otro tipo de totalitarismo. ¿Cuáles eran las características entonces de los totalitarismos? Que fueron regímenes dictatoriales que se distinguieron por los siguientes aspectos. Primero, se aspiraba a controlar todos los aspectos de un Estado y de la vida de sus habitantes, concentrando los poderes en una persona o en un partido político. Una de las características entonces del totalitarismo es que se disuelven todos los partidos políticos y solamente queda uno al mando o una persona al mando. ¿Ya? ¿Cómo lograban esto? A través del uso de la fuerza que utilizaban para perseguir a quienes se consideraban como criminales y o enemigos de la nación. Es decir, todos los que estuvieran en contra de estos totalitarismos eran perseguidos por sus líderes. Dice, la vida privada y las relaciones sociales estaban controladas por el gobierno y la rutina diaria era estrictamente vigilada, así como la prensa, la cultura y la educación. Estos gobiernos totalitarios entonces manejaban hasta la vida privada de las personas, en donde no tenían el derecho a juntarse. El gobierno, ¿cierto?, entregaba una pauta de cómo debía entregarse las clases, de qué era lo que se podía pasar por la televisión o por la radio. Y la prensa era totalmente censurada para que las personas, ¿cierto?, escucharan solo la opinión de estos gobiernos. Bueno, entonces, ¿de qué trataba esta actividad o trabajo de investigación? Dice que utilizando el libro de clases, si es que lo tenían en su casa, o internet, en el caso de poder acceder a él, debían investigar y completar en un cuadro comparativo con las principales características de los regímenes totalitarios que nacieron durante este periodo entre guerras posterior, ¿cierto?, a la caída de la bolsa de Wall Street, como habíamos dicho anteriormente, en donde Estados Unidos, ¿cierto?, había dejado de ser el país hegemónico o con más poder económico. ¿Ya? Entonces, nosotros pusimos como pista, ¿cierto?, primero la ideología, en este caso anotamos fascismo, nazismo y estalinismo. Luego ustedes debían poner el país a que pertenecía cada ideología. En este caso el fascismo pertenecía a Italia, el nazismo pertenecía a Alemania y el estalinismo pertenecía a Rusia. El líder del fascismo en Italia era Benito Mussolini. El líder en el nazismo de Alemania era Adolf Hitler, ¿cierto? Y el líder del estalinismo en Rusia era Joseph Stalin.
Una de las características entonces de estos tipos de totalitarismo era la economía, que debía ser distinta a la que había presentado o prestado Estados Unidos en su debido momento. Entonces, el tipo de economía que practicaba el fascismo era la autarquía, que era el control absoluto y el centralismo de la economía del país, es decir, ellos mantenían el control de la economía. Asimismo, el nazismo también practicaba la autarquía, que era el control absoluto, como habíamos dicho, centralizado de la economía del país. Recordemos que el fascismo y el nazismo, o tanto Benito Mussolini como Adolf Hitler, tenían una amistad muy cercana que los llevó a practicar el fascismo primeramente en ambos países. ¿Sí? El fascismo se creó primero en Italia y luego Hitler tomó este modelo económico y político y lo llevó a Alemania, el cual obviamente transformó a su realidad país, ¿cierto? Que también es muy criticado porque fue mucho más cruel o cruento del que fue el fascismo en Italia. Por otra parte, el modelo económico del estalinismo eh, era el anticapitalismo, que es todo lo contrario a lo que hacía Estados Unidos. Planificación estamentaria, ¿cierto? Industrialización forzada, desaparece el espíritu empresarial. Es decir, que en Rusia, ¿cierto? Se practica totalmente la industrialización forzada, ¿cierto? Se les fuerza a los trabajadores a trabajar para obtener una economía, pero interna, solo del país. No practicaban, por ejemplo, exportar productos, no, todo era para el país. Y las empresas obviamente también estaban reguladas por el gobierno. Por eso desaparece el espíritu empresarial, porque ya no existían las empresas privadas, todo pertenecía al Estado. Una de las características ideológicas entonces del fascismo, para continuar, era la dictadura del partido único, el Partido Fascista Nacional, es decir, no existían otros tipos de partidos políticos, solamente existía uno y su líder obviamente era Benito Mussolini. También asimismo, como había dicho anteriormente, Hitler copia este modelo económico y también este modelo político y copia esta característica ideológica en donde solamente existe un partido nacional, que era el nacional socialista, es decir, que ellos exacerbaban el espíritu patriótico para que la gente se convenciera de que ellos eran el mejor país, que su raza era la mejor raza y que no podía existir otra. Por eso se habla de que el nazismo en Alemania con su líder Hitler era mucho más cruel porque obligaban prácticamente a la gente a hacer de esa forma y si no eras así, si no eras como ellos querían, eras perseguido, asesinado, incluso desaparecido en algunos casos. Asimismo también, y por eso se les llama gobiernos totalitarios, Rusia y Stalin también tenían se les consideraba una dictadura y tenían un partido único, que en este caso era el Partido Comunista de la Unión Soviética. También tenemos que mencionar que durante esta época, desde 1918 hasta 1990, Rusia dejó de llamarse de ese nombre y se le llamaba Unión Soviética. ¿Ya? Y luego de 1990 y con la caída de la Unión Soviética, se le cambia y vuelve el nombre de Rusia. Ya chicos, abajo entonces yo había dejado un link en donde podían encontrar la información, que es el link del libro de clases, que ustedes si no lo tienen físico también podían verlo online. Bueno chicos, ojalá que les haya servido la información, que con esto hayan podido hacer una comparación con lo que hicieron ustedes, poder entender en qué se equivocaron y si la información que agregaron estaba correcta
Cualquier duda que tengan pueden escribirle a la profesora y me hacen llegar a mí las preguntas. Si ustedes creen que hay algo más que agregarle, me lo informan. Estaremos muy atentos a sus opiniones.